This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy nos ha salido un poco extenso, pero lo merece porque nos hacemos eco de la conferencia que hace unos días impartió en el Museo Marítimo de Asturias Alberto Vizcaíno, biólogo y miembro de la expedición a la Antártida a bordo de la Idus de marzo. Una entretenida y esclarecedora charla en la que el ponente fue desgranando algunos de los pormenores que rodearon la aventura antártica, exponiendo en paralelo las vicisitudes vividas por los integrantes de la mayor gesta náutica jamás vivida, como fue la primera circunnavegación de Magallanes Elcano. Un paralelismo que, salvando todas las distancias, cobra sentido, por lo que nos ha parecido de interés compartirlo con todos vosotros. La actualidad a veces manda y en esta ocasión se ha hecho un hueco en A Son de Mar. En la isla de Guam, un tifón hizo desaparecer literalmente al Pros, el ketch que desde el año 2019 navegaba emulando la derrota seguida por los protagonistas de la conferencia antes citada, por Magallanes y Juan Sebastián del Cano. Un fenómeno meteorológico catalogado como extremo sumió en el caos la isla hundiendo al Pros, el barco en el que navegó una buena amiga de este programa, Arantxa Galarza, con quien hablaremos de este trágico suceso. Los libros de Librería Robinson, la cita con la historia que tendremos de la mano de Josu Jiménez, la crónica que José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, nos hace tras su visita al buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc, que se encuentra amarrado en el puerto del Musel, o los consejos de Roberto Bucetas, que además nos invitará al acto central del 25 aniversario del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo que se celebra este mes, completan los contenidos de este podcast que seguro será de tu interés, así que no te lo pierdas. Comenzamos. El pasado 19 de mayo, el Museo Marítimo de Asturias acogió una interesante conferencia a cargo de Alberto Vizcaíno, biólogo y miembro de la expedición Idus de marzo, a la que tenemos un especial cariño en este podcast. Y no es para menos. Recordemos que fue la primera expedición española en llegar a la Antártida a bordo de la goleta que dio nombre al hito que supuso tal cosa para España. A partir de ese momento, nuestro país empezaría a mirar al Polo Sur para asentar allí sus bases científicas y pasar a ser miembro del Tratado Antártico. La charla no tiene desperdicio. Desde el primer minuto atrapa por su amenidad, la narrativa que el conferenciante emplea y los datos que aporta, que van mucho más allá de la expedición a la Antártida, porque de lo que se trató en esta conferencia fue de recordar también la gesta llevada a cabo por Magallanes y Elcano, ligando ambas aventuras, aunque como se encarga de recordarnos Alberto Vizcaíno desde el principio, no tienen paralelismo posible. No hay paralelismo posible entre el viaje de Magallanes Elcano y la expedición de la Idus de marzo, en absoluto. Sostener eso sería una insensatez. Venía pensándolo y es como subir al punto más alto de Gozón, que debe ser el depósito del agua este que hay aquí, que debe estar a 130, 140 metros sobre el nivel del mar, y una vez culminada esa hazaña que te digan, y ahora háblanos de la primera ascensión al Everest. Es un poco la misma comparación. ¿Por qué lo digo? La gesta de Magallanes es una gesta, con todas las de la ley, para muchos marinos y para muchos historiadores es la más importante en la historia de la humanidad desde el punto de vista náutico, más que la de Colón. Colón y su descubrimiento fue la feliz consecuencia de un error o la consecuencia de un feliz error, pero Colón no sabía a dónde llegaba y tardó tiempo además en saberlo. Magallanes conocía perfectamente de lo que estaba hablando. El descubrimiento de América fue en 1492. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, que divide el mundo en un meridiano y un antimeridiano, en dos mitades, para españoles y portugueses. En 1498
se abre la puerta del Cabo de Buena Esperanza al Cabo de las Tormentas, Bartolomé Díaz, luego Vasco Núñez de Balboa, atraviesa el Índico, se llega a la India y en 1512 llegan los portugueses a las Molucas y empiezan con ese comercio fantástico de las especies. Es decir, Magallanes sabía dónde estaban las Molucas, había estado guerreando en Goa, en la costa de la India, conocía el Índico, estaba acompañado de los mejores cosmógrafos de la época, era íntimo amigo de Rui Faleiro, un cosmógrafo portugués, y tenía la seria intuición de que ese obstáculo que había descubierto Colón, que interrumpía el tránsito hacia Poniente, tenía que acabar en algún sitio o tenía que en algún sitio tener una fisura por la que poder pasar. Por tanto, iba con conocimiento de causa. Más aún, 3 años antes había llegado de vuelta la fallida expedición y dramática expedición de Solís al Río de la Plata, donde muere el propio Solís, comido por los indios guaraníes. Él y parte de la tripulación, oigo un por ahí, se lo comieron. La primera vez que vayáis de juerga por ahí y a le encante aquello de que en un árbol se encontraba encaramado un indicito guaraní, pues el pájaro chogüí, su madre, comió a Solís y a los expedicionarios que iban con Solís. Por tanto, Magallanes sabía eso, sabía que estaba muy lejos, que era una navegación muy difícil y que era peligroso. Así todo, decidió embarcarse. Por eso digo que como gesta no tiene comparación con la de Colón. El otro personaje fundamental en ese viaje fue un rey jovencísimo, que era Carlos I. Todavía no era emperador. Llega en septiembre del 1517 a Tazones, con 17 años. Hoy un crío de 17 años estaría con el teléfono móvil o los juegos estos, y él ya era rey, y además era un rey listo. Y venía muy bien asesorado, muy bien acompañado de financieros holandeses y banqueros alemanes. Entendió inmediatamente cuál era el negocio de las especias, sabía que era un monopolio de los portugueses y recibe inmediatamente, una vez que constituye la corte en Valladolid, en febrero del 18, es decir, apenas 6 meses después de haber venido, recibe a Rui Faleiro y a Magallanes y se deja convencer de que en esa división del Tratado de Tordesillas las Molucas caían o podían caer en la parte española, porque lo que se conocía muy bien era el meridiano en el Atlántico, porque solo había que calcular la distancia que estaba establecida y bendita por el Papa, que eran 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Por ahí pasaba el meridiano. El posmeridiano no se sabía dónde estaba, no había manera de situarlo, y se aventuraba que estaba en el entorno de las Molucas y de las Filipinas, pero no exactamente. Por tanto, cabía esa discusión de esto es territorio portugués o territorio español, y Magallanes convenció al rey de que efectivamente era territorio español. Carlos, a pesar de sus 17 años, se dio cuenta de la importancia de eso y decidió que era una cuestión de Estado, hasta el extremo que se comprometió a financiarlo al 100%. Al final tuvo que aceptar la ayuda de otro financiero privado, pero lo consideró como una cuestión de Estado. Armó 5 barcos, se firmaron las capitulaciones en Valladolid, que eran las condiciones de la expedición, y a partir de ahí salen 5 naos, que son las naos que tenéis ahí: la Trinidad, la Victoria, la Concepción, San Antonio y Santiago, con, según las fuentes, entre 236 y 250 hombres. Salen de Sevilla, pierden 40 días en Sanlúcar de Barrameda, haciendo agua, víveres y esperando a que pasase una flota portuguesa que se decía que estaba esperándoles para destruir los barcos. Salen en septiembre de 1519 y vuelven casi 3 años justos, menos 2 semanas, en septiembre de 1522. Regresan 18 en un solo barco, la Victoria, 18, 12 que se quedan en Cabo Verde, apresados por los portugueses cuando a la vuelta paran a hacer aguada en Cabo Verde, y 5 que se quedaron en las Molucas como consecuencia de la vía de agua de la Trinidad, que se tuvo que quedar allí. En total, 35 sobreviven a ese viaje de 250. La finalidad de la expedición, la dicha, las especias. ¿Por qué eran importantes las especias? ¿O por qué valían tanto? Valían porque enmascaraban el sabor y el olor de las comidas en un momento en que el comer algo fresco era complicado y conservarlo era más complicado todavía. Por tanto, era muy importante el clavo, el
el azafrán, la pimienta, todas esas especies enmascaraban esos sabores y esos olores. Eran caras porque estaban muy lejos y la rentabilidad era mayor que la del oro. Se calculaba una rentabilidad de entre el 7.000 y el 10.000%, es decir, un maravedí en las Molucas se transformaba en 10.000 maravedíes en Europa. Por contra, el proyecto de la Idus de Marzo es un proyecto totalmente privado. Nace de dos capitanes de la mercante, Javier Babé y Santiago Cañedo, que empiezan a mandar muy jóvenes, con 26 y 25 años respectivamente. Se conocen de la Escuela de Marina Civil de Coruña y a lo largo de su trayectoria profesional deciden construir un barco de vela, la goleta Idus de Marzo, con la finalidad de chartearlo por el Mediterráneo en el verano y en el Caribe en el invierno. El primer contrato que les surge, estando todavía el barco en la grada del astillero, de Astillero Sarmón, en Navia, sin arboladura, estaba acabando de construirse el casco, les surge de una asociación privada, la Asociación España-La Antártida, que presidía un belga nacionalizado español, Guillermo Crins, millonario, con negocios de hostelería en Mallorca, asociación que presidía de honor el rey Juan Carlos. El objetivo era, como comentaba José Ramón en la presentación, facilitar la participación de España en ese club selecto de los miembros del Tratado Antártico. Y se constituye esa empresa, Goletas de Turismo, Sociedad Anónima, que es la que cofinancia junto con Guillermo Crins esa expedición. Santiago Cañedo siempre dijo que la expedición a la Antártida era la clara y palpable demostración de que eran muy buenos marinos pero muy malos comerciantes. ¿Por qué era importante la investigación en la Antártida? ¿Por qué sigue siendo importante la investigación en la Antártida? La Antártida es el motor del frío en el mundo, es el regulador térmico del planeta y es el que hace que todas las corrientes de profundidad que recorren el mundo y recirculan los nutrientes, esas corrientes que tardan casi un siglo en dar la vuelta al mundo, el motor es un motor frío que es el motor de la Antártida. Es mucho más importante que el Ártico porque tiene mucho más hielo. En algunas zonas del continente hay hasta 4.000 metros de hielo, por tanto es incomparablemente superior a la Antártida. Alberga los ecosistemas marinos más antiguos del planeta, con un número enorme de endemismos porque es un clima tan selectivo, está tan aislado además, que gran parte de las especies son endémicas de la Antártida. Y alberga el 75% de las reservas de agua dulce. Había razones también extracientíficas, o las hay, para investigar en la Antártida. Una es un modelo de cooperación internacional que debería o podría ser exportable a otros sitios. Y engancha a la gente de una manera especial. Los tuaregs dicen que Dios hizo el agua para la felicidad del hombre y el desierto para que se encontrase a sí mismo. Y la Antártida es el mayor desierto del mundo. Por eso, al que atrapa ya no le sueltan. Sin duda, el humano es el protagonista de cualquier gesta humana. Pero ¿qué sería de él si en todas las aventuras náuticas emprendidas no se hubiera embarcado a bordo de naves que lo han llevado más allá de cualquier límite conocido? De los barcos también se habló, de la nao Victoria y la Idus de Marzo, de la vida a bordo, las maniobras y los aparejos. La nao Victoria era más pequeña, eran 85 toneladas, llevaba 49 tripulantes, tenía 26 metros de eslora con el bauprés, sin el bauprés apenas 20 metros de eslora y 7 de manga. ¿Para qué un barco de esas dimensiones necesitaba 49 tripulantes? Que además eran de todas las nacionalidades. Había españoles, portugueses, ingleses, italianos, alemanes, holandeses. Por tanto, era una auténtica torre de Babel. ¿Para qué necesitaban tanta gente? La maniobra de velas era una maniobra muy trabajosa y muy complicada. Y luego había una labor que exigía mucho tiempo y mucha dedicación, que era la chique. Eran barcos que embarcaban mucha agua y filtraban mucha agua. Tenían un forro simple de pino, las cuadernas eran de roble, los palos eran de pino y las vergas también, y había continuas filtraciones de agua que había que achicar continuamente, en turnos de 3 horas por parejas, sin parar, día y noche.
Eran incómodos por eso, porque para tanta gente había muy poco espacio. Se calculaba entre 1,2 y 1,5 metros cuadrados por tripulante, que ocupaban con un pequeño arcón, un baúl, donde iban sus escasísimas propiedades, que les servía de asiento, les servía de mesa para jugar a las cartas o para comer, y que ocupaba ese espacio. Tenía 4 palos, a diferencia de la Trinidad, el bauprés con una vela rastrera o cebadera, que era una vela cuadra, el trinquete, que a diferencia de esta tenía 2 velas, la trinqueta y una gavia o velacho en el palo de trinquete, el palo mayor con una vela cuadra grande, la mayor o papaigo, y otra gavia arriba, y el palo de mesana, que tenía una vela triangular o vela latina. Eran barcos muy estables desde el punto de vista náutico, que no es lo mismo que la estabilidad en tierra. Un barco es estable, es muy estable o excesivamente estable en función de cuánto tarde en autoadrizarse. Un barco, en función de su centro de gravedad y del lastre que lleva, tiene que o debería adrizarse siempre. Hay veces que no lo consiguen. Estos barcos llevaban mucho lastre y muy abajo, y por tanto eran muy estables pero muy incómodos. Eran tentempiés auténticos que se movían mucho, y por eso también embarcaban mucha agua. Pero eran barcos muy fiables. Ninguno de los que se perdió en la mar. Se perdieron unos embarrancados, otro se quemó, una vía de agua, otro desertó, pero ninguno se hundió en la mar. La vida se hacía en cubierta porque las bodegas estaban reservadas a la carga. La carga era la comida, víveres, agua, leña, cordaje, respetos de todo tipo, de velas, herramientas del contramaestre y del carpintero. Toda la vida se hacía en cubierta, una cubierta corrida con un pequeño castillo en proa, y, a diferencia de la Trinidad, tenía en la cubierta tolda, en popa, encima tenía la chupeta, que era el camarote del capitán, era el único espacio reservado del barco. En la cubierta tolda estaba ocupada casi enteramente por la barra del timón. El timón era un timón axial en popa, y la barra terminaba en una pieza vertical que se llamaba pinzote. No se gobernaba con una rueda de timón ni con la barra del timón, sino con el pinzote. En la cubierta tolda estaba reservada a las guardias. Nadie que no estuviese de guardia podía estar ahí. Y por las noches algunos oficiales podían ocuparla para dormir, pero no cabían todos. Por tanto, se dormía en cubierta y se vivía en cubierta, con todo lo que eso significa. Al sol, cuando hacía sol, a la lluvia cuando hacía lluvia, o doblando el estrecho de Magallanes con temperaturas bajo cero, con granizadas, nieve y fríos tremendos. En gente, insisto, que todas sus pertenencias las llevaban en un baúl, o sea que botas, trajes de agua, todo ese tipo de cosas, cero. No había sanitarios, las necesidades se hacían por la borda, y si hacía muy mal tiempo, se bajaba a la Sentina, ya hedionda de por sí, con lo cual debía ser muy poco agradable bajar. Imaginaros, ahora que estamos todo el día con el teléfono móvil cuando viajamos, y aquí estoy yo delante de la Torre Eiffel, aquí estoy yo delante de las cataratas del Niágara, tratar de hacer una foto en un barco con 49 tipos sin que ninguno de ellos en ese momento esté defecando por la borda. Es prácticamente imposible. Tenía que ser muy difícil. Afortunadamente no había cámaras fotográficas. Por contra, la Idus de Marzo tenía 36 metros de eslora, 7 de manga, 115 toneladas de registro bruto, era capaz de aparejar 550 metros cuadrados de vela enceñida y casi 1000 metros cuadrados con vientos portantes, con vientos de popa. Era un barco comodísimo, era un barco de lujo, era para hacer chartes. En la cámara estaba la mesa de cartas y la radiofonía, a estribor y a babor el radar y el GPS. El gobierno estaba en cubierta, como barco que era, para navegar siempre en condiciones de sol y de buen tiempo. Eso en la Antártida generó muchos problemas, o lo hizo especialmente duro. Las guardias pasaron de ser de 4 horas, por tanto cada uno de los de guardia hacíamos 1 hora de timón, a ser guardias de 20 minutos. A los 20 minutos había que entrar porque estabas helado.
disponía de esos 3 palos, un aparejo muy fraccionado que en parte lo veis ahí, o aquí los que tenéis vista de lince, con Yankee, Fisherman, 3 trinquetas. Las Fisherman son las velas estas triangulares invertidas, y mesana. Era un aparejo muy fraccionado para aprovechar cualquier tipo de viento. O sea, que si cargaba mucho el viento, tampoco hacía falta poner rizos a las velas, sino que se arriaban y se dejaba navegando con el trapo justo. Los barcos equipados con los instrumentos de navegación que en cada caso correspondía, de la navegación por estima de Magallanes y Elcano a las herramientas más sofisticadas de los expedicionarios a la Antártida. La pieza clave de la navegación en el siglo XVI era el piloto. Los pilotos estaban formados en la Escuela de Pilotos de la Casa de Contratación de Sevilla y navegaban con esos conocimientos y con muy pocos instrumentos. El principal era la brújula, traída de China por Marco Polo. A los navegantes del siglo XVI todavía les daba un poco de yuyu la brújula, porque parecía algo diabólico, eso de aquella aguja que señalaba siempre el polo magnético. Tenían que llevar magnetita para imantar repetidas veces la brújula, porque el hierro perdía esa capacidad de ser imantado, y navegaban a estima. ¿Qué quiere decir eso? Que con la combinación de la brújula y sabiendo la velocidad la sabían con la corredera, una tablilla que se tiraba por popa, se iba desenrollando un cabo, se recogía, el cabo estaba marcado con nudos periódicamente, cuando se recogía se contaban los nudos que venían mojados, y bueno, pues vamos a 5 nudos, vamos a 6 nudos. La combinación de eso y una tablilla que llevaban al lado de la bitácora, en la cubierta tolda, donde estaba el timón, llevaban la aguja de marear, la bitácora, y había al lado una tablilla con la rosa de los vientos con 32 rumbos y 8 perforaciones en cada uno de los rumbos. Las guardias duraban 4 horas, es decir, había 8 medias horas en cada guardia y unas clavijas. Se ponía a funcionar la ampolleta, el reloj, de 30 minutos, cada media hora se le daba la vuelta, y en ese momento se situaba una de las clavijas en uno de los agujeros en el rumbo que le correspondiese. Si en la segunda mitad el rumbo había cambiado, en la segunda clavija ya no se ponía en ese radio, sino en el siguiente. El piloto, después de cada guardia, con la combinación entre el cálculo de la velocidad y esos rumbos, lo que hacía era una reconstrucción de lo que había recorrido el barco en esas 4 horas. Por eso se llama navegación a estima. Podían calcular, eso sí, la latitud con instrumentos variopintos. El más antiguo era las manos, medir con las manos la altura del astro de referencia, el sol al mediodía o la polar de noche. Con eso se calculaba la latitud. La ballestilla, que era una combinación de 2 varas que estaban engranadas y que también servían para señalar el horizonte y la altura del astro de referencia. El más complejo, que no todos usaban, que era el astrolabio, que permitía conocer en cualquier momento del día o de la noche la hora, siempre y cuando tuvieses esa visión a los astros, y el cuadrante, que era una simplificación del astrolabio. Las tablas astronómicas de los manuales medievales eran tan exactas que si se calculaba bien la declinación del Sol, podía conocerse con una aproximación de medio grado o incluso menos la latitud. Medio grado, teniendo en cuenta que un minuto es una milla en latitud, 60 por 1852 metros son 111 kilómetros. Medio grado son 50 y pico kilómetros, 55 kilómetros. 55 kilómetros, cuando sobre lo que estás navegando es sobre un mapa mundi, no sobre una carta marina a una determinada escala, sino sobre un mapa mundi, comete el más error si no tienes bien afilada la punta del lápiz de los 50 kilómetros. Es decir, que la precisión en la latitud era altísima. ¿Cuál era el problema? La longitud. Ese es un problema que no se resolvió hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando empezaron a proliferar los relojes de resorte y se empezaron a introducir en los barcos. Hasta ese momento era imposible
calcularla, era posible los primeros días nada más, mientras no te fallasen las ampolletas sabías más o menos la hora a la que estabas, pero si no era imposible y desde luego no podías comparar tu hora con la hora del meridiano de Greenwich. Por tanto, insisto, era navegación a estima. En cuanto a la I2 de marzo, y aunque solo han transcurrido 40 años, yo creo que nos resulta más fácil situarnos en la época de Magallanes que cuando nosotros salimos de ahí. Fueron los años de la Guerra de las Malvinas. Tuvimos toda la suerte del mundo, porque estaba todo artillado, todo armado, era una cosa horrible. Los puertos donde parábamos acababan de superar esa horrible guerra, esa estúpida guerra. Cuando la humanidad, en un alarde de lo contrario, de inhumanidad, empezaba a poner en práctica la inyección letal para la ejecución en Estados Unidos, en España se inaugura el pirulí, se celebra un mundial que gana Italia, entra en vigor el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, ETA libera al padre de Julio Iglesias, yo creo que porque estaban hartos de aguantarlo, y se comentaba que había pagado el mayor rescate que se había pagado nunca, 100 millones de pesetas. Se abre la frontera con Gibraltar, tras 13 años de cierre. El ejército soviético invadía Afganistán, en eso no hemos cambiado casi nada. Sony saca el primer lector de compact disc que pensamos que nos iba a acompañar siempre como una tecnología fantástica y está desapareciendo. O Michael Jackson lanza Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música pop. Más reveladoras que esas quizás sean las referencias a lo que no había móvil. Por tanto, todas las comunicaciones eran por telefonía, por radio, con las emisoras que teníamos al alcance, con radioaficionados. José Ramón conoce a muchos de ellos, que nos siguieron y nos ayudaron muchísimo durante todo el viaje, y la estación de Telefónica en Pozuelo del Rey, en Madrid. No había GPS, nosotros llevábamos uno de los primeros, rudimentario, que daba una aproximación de millas. Tenía que coger 3 satélites, tardaba mucho en coger esa constelación de satélites y en dar la posición. Ahora cualquiera de nosotros con un teléfono móvil, ayer lo comentábamos, Juan y Arcadio, puedes ir con los ojos vendados por la calle, con tu teléfono móvil en la mano, y cuando te dice gira a la derecha, giras a la derecha y no te tropiezas con la esquina. Es decir, ahora navegamos por tierra con una precisión de centímetros. Aquello era una precisión de millas. No había Google, que era una cosa que para los científicos nos complicaba las cosas, y aquí que hay investigadores lo saben. No había correos electrónicos, la única manera de conseguir información sobre lo que ibas a ver en la Antártida o conseguir guías de clasificación o catálogos de especies era el correo convencional, dirigirte a alguien a quien no conocías o conocías solo por referencias en la bibliografía y esperar que meses después te contestase y te lo mandase o no. Y en cuanto a la ropa, cualquier hijo vuestro o cualquier nieto lleva ahora al colegio un forro o un chaquetón mejor que lo que llevábamos nosotros. Y llevábamos ropa muy buena, para la época era muy buena. Llevábamos las primeras botas impermeables, intranspirables de Gore-Tex, que era, por aquel entonces era casi ciencia ficción. Pues toda aventura, por definición, dibuja zonas de incertidumbre. Viajar a lo desconocido, o incluso hacerlo a lo que ya se conoce, no está exento de contratiempos, desperfectos y situaciones límite. Amotinamientos, ahorcamientos y vías de agua, en el caso de la primera vuelta al mundo, o las prisas y las averías para los tripulantes de la I2 de marzo rumbo al continente antártico. Existen cientos de fuentes sobre el viaje de Magallanes. Una odisea de 3 años que es imposible de resumir en unos minutos, con lo cual me evito hacerlo. Baste decir que hubo de todo. Hubo amotinamientos, hubo ahorcamientos, hubo descuartizamientos disciplinarios, no por parte de los indios, sino por parte de los que impartían justicia en las naos. La muerte del propio Magallanes, se pierde la nao Santiago en la Patagonia, la San Antonio se deserta al empezar a entrar en el estrecho de Magallanes. Era el barco que llevaba además la mayor cantidad de víveres para abastecer a todos los demás. Se incendió la Concepción voluntariamente antes de abandonarla. La vía de agua en la Trinidad, que le impidió el regreso desde las Molucas, acompañando a la Victoria.
Es decir, hubo episodios de todo tipo, además de algunos que solo por sí merecerían que esta aventura formase parte de la historia del mundo. Hubo travesías de más de 4 meses sin tocar tierra. La travesía desde la salida del estrecho de Magallanes hasta el primer punto donde tocan tierra, que es la isla de Guam, ellos llamaron Isla de los Ladrones, duró 4 meses. 5 meses desde que salen de las Molucas y llegan a Cabo Verde, ya a las puertas de Europa, 5 meses sin tocar tierra. En ocasiones, muchas ocasiones, sin víveres, sin agua, enfermos, las enfermedades hacían estragos, fundamentalmente el escorbuto, parásitos de todo tipo, chinches, pulgas, piojos, garrapatas, cucarachas, ratas, con lo cual, al final, barcos de esa naturaleza que os decía al principio exigían tantísima mano de obra, iban gobernados por tripulaciones que eran la tercera o la cuarta parte de la tripulación real, con lo cual el trabajo era ímprobo y además en unas muy malas condiciones de salud y de alimentación. Se hablaba de que eran barcos de madera mandados por hombres de hierro. Recorrieron en 3 años 70.000 kilómetros, casi 2 veces la circunferencia de la Tierra, en barcos que no ceñían. Eran barcos, como veis ahí por las velas, solo pueden navegar con vientos portantes, vientos por la popa, o a un largo, vientos por la aleta. Por eso os digo que, dejando aparte las cuestiones truculentas, solo el hecho de la navegación, los 3 años, las 70.000 millas o los meses sin tocar tierra lo convierten en una epopeya. El viaje de la Aidus de Marzo, dentro de la comodidad que podía haber sido, porque era un barco de lujo, estuvo marcado por la prisa. Fue nuestra principal amenaza permanentemente. Teníamos la necesidad de llegar a la Antártida, como decía José Ramón, en el verano austral, y teníamos que recuperar en navegación los retrasos con los que salimos como consecuencia de la cerrazón de la inspección de buques y el escaso apoyo de algunas administraciones, entre otras la Armada. Eso nos obligó a navegar, a convertir el viaje hacia el sur en una auténtica regata, tratando de sacarle los máximos nudos a cada momento. Cuando caía el viento metíamos motores y si no, con todas las velas desplegadas, lo que hacía que el viaje fuese cansado porque era exigente, no había tiempo para relajarse. Como consecuencia de esos retrasos, el barco solo estuvo operativo a partir de Canarias. A Canarias llegamos sin los candeleros y los guardamancebos. Llegamos con la cubierta sin nada. Los aros protectores de los radar los acabamos de montar. A mí me tocó miniarlos y pintarlos. Acabaron de montarse en Canarias. Salimos con la antena del GPS, como era tan novedoso, y los de la casa lo conocían y nos montaron la antena al revés, entonces no nos daba ninguna posición, tuvimos que acabar de reparar en Canarias. Y a partir de ahí se inicia, ya desde el primer día de la travesía, todo el rosario de averías que tenían que haber surgido si hubiésemos podido probar el barco en el Cantábrico una vez que el barco estaba operativo. El primer día, el 31 de diciembre, el primer día de travesía, se avería un rectificador, con lo cual nos quedamos sin baterías. El 1 de enero, al día siguiente, amanece con agua en el cárter. El motor de estribor rompe el plato de inercia de la bomba de achique, no tenemos llaves a bordo para extraer los inyectores, se nos cuela una fuga de agua de la cámara frigorífica, que al fallar las baterías empieza a pudrirse la comida y empieza a salir unos olores espantosos, sobre todo cuando el barco escoraba. Decidimos poner rumbo a Isla de la Sal, en Cabo Verde, para reparar, y al día siguiente cambiamos de criterio porque se habla con Huascor, que fue la casa que marinizó los motores barreiros que llevaba la Aidus, 2 motores de 165 caballos, y nos avisan de que tiene una base en Dakar, en Senegal, para atender a la flota pesquera española. Entonces vamos a reparar ahí, reparamos entre el 4 y el 8 de enero. El 14 de enero tenemos una nueva fuga bajo la cámara frigorífica. El 19 de enero no arranca el motor de estribor.
El nivel de aceite es muy alto, indica, esto es del diario, indica que tenemos de nuevo agua en el cárter. El 23 no arranca el generador de babor, que también tiene agua. Navegamos con un solo motor principal, el de babor, y un solo auxiliar, el de estribor. Vamos hasta Río de Janeiro, donde embarca un mecánico argentino al que el mareo le impide trabajar a bordo. Reparamos definitivamente en Mar del Plata, es decir, fuimos acumulando retrasos como consecuencia de las averías. El día que teníamos que llegar, que era el 10 de enero, era nuestra espada de Damocles, y por supuesto no cumplimos, llegamos más tarde. Para llegar a las Islas de las Especias fueron muchos los obstáculos a superar, en ocasiones de magnitud sobrehumana. Cruzar el estrecho de Magallanes, navegar en latitudes tan australes, supuso un desafío descomunal, no menor sin duda al que tuvieron que afrontar los tripulantes de la Idus de Marzo, por supuesto en otro siglo y con otros medios. Si antes hablábamos de las vicisitudes del viaje de Magallanes, yo creo que si a mí me piden que elija lo más asombroso, lo más llamativo, es sin duda el descubrimiento, la navegación y la cartografía del estrecho de Magallanes, con barcos, como os decía antes, que no ceñían, barcos que navegan de popa o a un largo. Después de haber pasado el invierno en el Cabo San Julián, doblan Cabo Vírgenes y entran en el estrecho de Magallanes. La entrada del estrecho de Magallanes se caracteriza por dos estrechamientos, se llaman las angosturas, que están al principio del estrecho, antes de llegar a Punta Arenas. La corriente es tan fuerte que los barcos que la atraviesan ahora, los barcos que hacen el servicio de transbordo del continente a la gran isla de Tierra del Fuego, prácticamente no amarran nunca, meten la proa contra el embarcadero y están aguantándose con el motor a toda potencia, siempre. Esos nudos de corriente cambian en función de las mareas y puede ser a favor o en contra. Si te toca en contra con un barco de estos, evidentemente no navegas. A eso le unes que es el mayor dédalo de canales que se conoce, la mayor parte de los cuales no llevan a ningún lado, mueren en un seno o en el frente de un glaciar. Son muy altos y generan lo que llaman vientos catabáticos, que son unos vientos muy fuertes que caen casi como si fuese un sólido, es una especie de aluz de viento muy fuerte y que arrastra todo lo que encuentra. Eso se produce con muchísima frecuencia por la diferencia de temperatura dentro de los canales. En los propios canales se encajona la mar y el viento. Por tanto, si tienes la mar o el viento de proa, nosotros sí podíamos navegar, ellos no. Así todo, entran en el estrecho de Todos los Santos, lo llaman así porque entran el 1 de noviembre, y salen 36 días después de haberlo recorrido, 550 kilómetros, de haber probado en todas las ensenadas, en todos los divertículos por dónde había que ir, y después de cartografiarlo entero. Es una proeza extraordinaria. La zona además es muy peligrosa, se llama, habitualmente es la ruta de los naufragios. Hay decenas, además se ven todavía, decenas de cascos hundidos, de barcos de vela, mercantes, barcos grandes, o barcos de vapor, que se hundieron cuando el único paso, antes de abrir en 1914 el Canal de Panamá, el único paso entre el Pacífico y el Atlántico era el estrecho de Magallanes. Se hundieron centenares de barcos. Todavía hay cascos de mercantes hundidos hace pocas décadas. No hay ningún tipo de iluminación nocturna, no hay nada que señalice las direcciones de los canales, no hay demasiada cartografía disponible sobre bajos o sobre pecios. Las armadas chilena y argentina tienen un especial interés en que no se conozca eso, porque en algunos sitios tienen bases de submarinos y no les interesa que se conozca bien esa cartografía. Es decir, que lo que hizo Magallanes fue una proeza. Se cuenta que el propio Cavendish, Thomas Cavendish, era un corsario inglés, fue el tercer navegante en dar la vuelta al mundo, o sea que no era un novato. Trató 20 veces de doblar el Cabo Froward. El Cabo Froward es el que está al sur, más al sur del continente, de la masa continental antártica, aquí, donde se articula la gran isla de Tierra del Fuego, pero formando parte del continente todavía, está un poco al sur de Punta Arenas.
Froward en inglés quiere decir bravo, hostil, indomable. Intentó 20 veces doblarlo y las 20 veces tuvo que abandonar por tener la mar del oeste y el viento del oeste. Por eso, para mí es un misterio y un milagro lo de Magallanes. Lo hacían recorriéndolo y con los bateles y los esquifes que llevaban a bordo, se quedaban los barcos fondeados a la entrada de los canales, los iban recorriendo, esperaban a la vuelta, tenían un sistema de señales con cañonazos o disparos, y así fueron recorriendo una labor pacientísima y dificilísima. Es un prodigio de maestría náutica. Magallanes era un navegante extraordinario. Nuestro recorrido del Estrecho de Magallanes fue, por el contrario, muy, muy tranquilo. Veníamos de 5.000 millas de navegar en ocasiones con temporales fuertes. Nos cogió uno muy fuerte, nada más salir de aquí, en el Cantábrico. Nos cogió uno muy fuerte en Finisterre. Nos cogió uno tremendo en el Golfo de Santa Catalina, frente a la costa de Brasil, donde se perdieron muchos barcos que estaban regateando, barcos argentinos. Y de repente navegar por un canal, lo único que tenías era viento, era como navegar por el Retiro. Salimos de Punta Arenas, hicimos una salida al Pacífico, parte del Estrecho de Magallanes, volvimos a entrar para bajar por el canal de Beagle, donde lo más emocionante era el intercambio de prácticos continuamente. El canal de Beagle está dividido en dos partes, la mitad argentina y la mitad chilena, y en función de que el barco derive o que en una vuelta tengas que cambies de zona, llevas por la popa dos patrulleras con los prácticos. Llevas uno a bordo, bandera de práctico, bandera chilena. Si cambias de lado, te pasas al lado argentino, detienes motores, se acerca la lancha de práctico, recoge al práctico correspondiente, izas la bandera siguiente, práctico a bordo, bandera del otro país, y se saluda muy ceremoniosamente, pero tienes que cambiar 3 o 4 veces en función de por dónde estés navegando. Eso fue lo más, digamos, llamativo de nuestro cruzar por el canal de Beagle, hasta salir, eso sí, al Paso de Drake. Paso de Drake, para el que aquí mucha gente comparte conmigo la necesidad de renombrarlo y reclamar el nombre que le corresponde, de Mar de Oces. Francisco de Oces lo descubrió, lo navegó con la nao San Lesmes 52 años antes que Drake. Lo hizo en 1526 y Drake en 1578, a pesar de lo cual se le quedó ese nombre. Lo hizo en la nao San Lesmes cuando acompañaba a la flota de Jofre de Loaiza y al Cano, que volvía otra vez a las Molucas, una expedición en la que muere el propio Jofre de Loaiza y el Cano 3 o 4 días después. ¿Por qué es tan jorobado el Mar de Oces? Porque es el sitio por el que se canalizan todas las borrascas que pasan del Pacífico al Atlántico. Sobre el continente antártico hay un anticiclón muy estable, casi permanentemente, y en la Patagonia hay otro. Entre esas dos zonas de altas presiones pasan todas las borrascas que vienen del Pacífico. Es la única zona del planeta, además, donde las olas pueden dar la vuelta al mundo sin que las frene ningún continente. Con lo cual se genera lo que se llama mar montañosa o mar enorme. Son olas de 20, 22 metros en algunas ocasiones. Si para encima te coincide una borrasca fuerte, la navegación ahí es muy complicada. Las consecuencias de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano y de la llegada de España a la Antártida a bordo de la Idus de marzo han sido diferentes. Mientras la primera supuso un enorme salto para la humanidad en todos los órdenes, la segunda significó la entrada de España en el Tratado Antártico, la construcción de la primera base en el Polo Sur y con ello el inicio de la presencia de nuestro país allí. Desde luego, la primera vuelta al mundo fue una gesta extraordinaria. En primer lugar, demostró de forma palpable que el mundo era esférico, era una cosa que se suponía o se defendía desde la época de los sumerios. Los egipcios lo sabían también. Los griegos, Eratóstenes en el siglo II a.C. calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión de 625 kilómetros. La calculó en 39.275 y le faltaban 600 kilómetros para llegar a los 40.000, que se da ahora como cifra cierta. Pero en el medievo se había pasado por una época de oscuridad en la que se empezó a defender otra vez el terraplanismo, como está pasando ahora en Estados Unidos.
También de gran importancia, no es ninguna tontería, se descubrió que todos los mares estaban interconectados, todos los océanos estaban interconectados, lo cual para el comercio y la navegación era una grandísima noticia. Gracias a los acuerdos que establece Magallanes con los oriundos de la especiería, España disfruta durante 7 años, hasta que se renuncia en el Tratado de Zaragoza, disfruta del monopolio del comercio de las especies. Se renuncia un poco porque seguía siendo muy difícil. Primero, se estaban descubriendo las enormes riquezas del continente americano según se iban explorando, aparecían yacimientos extraordinarios, el de Zacatecas o el de Potosí en Perú, y eso hacía palidecer un poco el interés económico en las Molucas. En 7 años, desde que vuelven en el 22 hasta el 29, que se firma el Tratado de Zaragoza, por el que Carlos vende al rey de Portugal por 350.000 ducados oro la especiería, se habían perdido 15 barcos, con cientos de muertos. No se había encontrado la forma de volver, faltaban 40 años para el tornaviaje de Urdaneta todavía, o sea que volver era muy difícil, muy largo. Y la travesía del Estrecho de Magallanes era una proeza al alcance de muy pocos. Por tanto, España perdió muy rápido el interés y se quedó con ello Portugal, que también le duró muy poco porque al quedarse sola, los holandeses la desplazaron inmediatamente de ese comercio. Otra consecuencia de la primera circunnavegación fue el inmenso avance de la cartografía. Se multiplicó por 1/3 las dimensiones del mapa mundi de Toscanelli. La consolidación de puertos en el Pacífico como Acapulco, Guayaquil, Callao, Valparaíso, convirtió al Pacífico en el Spanish Lake, el lago español o el mar español, hasta bien entrado el siglo XVII. Posteriormente, ya bastante después, el galeón de Manila o la nao de China, que se mantiene hasta 1815, cambió con el comercio de la plata las relaciones entre Europa y China, entre la dinastía Ming y los Habsburgo. Los chinos tenían una necesidad imperiosa de plata. Ellos, que habían inventado el papel moneda, se encontraban con que con el papel moneda no podían comerciar en ningún sitio. El papel moneda exige una fe absoluta en que el que firma el papel dice te pagaré. Y claro, si para encima está escrito en caracteres chinos, lo de la confianza es más fastidiada. Necesitaban algo palpable que era la plata, y ese comercio de plata lo hacen a través del galeón de Manila. Todo eso son consecuencias del viaje de Magallanes. Las consecuencias del 2 de marzo, muy resumidas, son eso. Nosotros, aparte de visitar unas cuantas bases y establecer relación con los institutos antárticos, fundamentalmente con el argentino y el chileno, seleccionamos el sitio donde iba a estar construida la primera base española. Al año siguiente participaron científicos españoles ya en una campaña, la campaña austral de Chile. Al año siguiente se embarcaron también en el Polar Stern, un barco de la República Federal de Alemania. En el 86, patrocinada por la Secretaría General de Pesca, se hace la primera campaña científico-pesquera netamente española en 2 arrastreros congeladores, el Nuevo Alcocero y el Pescapuerta. Con todo eso y los resultados de esas campañas, España pasa a adquirir la categoría de miembro consultivo y al año siguiente miembro del Tratado Antártico. La presencia se acentúa con la construcción de las bases, la Juan Carlos I en Isla Livingston, en cuya construcción y dirección en las 3-4 primeras campañas participaron 3 miembros de la expedición de la IDUS. Elías Meana, el radiotelegrafista de a bordo, que fue director de la base durante los 2 primeros años, el segundo y el tercer año, perdón, Félix Sorli y Jaime Ribes. Participaron tanto en la instalación como en la gestión de las bases, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 90 se construye la Gabriel de Castilla, que la opera el Ejército de Tierra, y tenemos uno de los mejores barcos polares del mundo, que es el Hespérides. Es decir, que la historia de España en la Antártida, a pesar de su brevedad, de ser muy reciente, es muy intensa. Como colofón, que nos honra a todos los españoles, el 4 de octubre del 91 se firma en Madrid el Protocolo de Madrid, que se llama así porque es un protocolo sobre el Tratado Antártico y establece, con el acuerdo de todos los países firmantes, en su artículo 3 declara la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Es decir, se acaba cualquier tipo de reivindicación territorial o de exigencia o propuesta de explotación de cualquier tipo de recurso, salvo
insisto, la paz y la ciencia. Una charla interesante desde cualquier punto de vista, divulgativa y amena. Aplausos merecidos, por tanto, para un ponente que nos hizo disfrutar a los presentes en el Museo Marítimo de Asturias de una conferencia que nos dejó atrapados desde el principio. No terminó aquí su exposición. Para el próximo podcast dejamos algunos de los apuntes del diario de a bordo de la IDUS de marzo que se leyeron y que merecen otro capítulo aparte. Nueva cita, la que tendremos con Alberto Vizcaíno y su maestría. No os la perdáis. Gracias, Alberto. Seguimos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Estos días ha sido noticia el PROS, el barco que desde 2019 navegaba siguiendo la ruta de Magallanes y Elcano. Ha sido noticia porque literalmente ha desaparecido bajo las aguas. Un tifón en la isla de Guam lo hizo desvanecerse por completo. La persona con la que hablamos a continuación conoció el PROS y además es buena amiga de esta casa. Arantxa Galarza, muy buenas. Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Va todo muy bien. Me alegro. Sigues con tus gestiones como capitana de yate y como presidenta de la Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes del País Vasco, estás ahí al pie del cañón, ¿no? Firmando incluso convenios de colaboración, en este caso con la Fundación Philippe Cousteau, que es lo último que habéis hecho. Sí, he dejado de la dirección de la presidencia de la Itxasamesten y para tomar la delegación de la Fundación Philippe Cousteau en el País Vasco. Genial. Todo no se puede hacer a la vez. Genial. Siempre inquieta y con las manos ocupadas. Pues sí, entras en el mundo de la mar, que ya llevaba tiempo, y gestionando proyectos e ideas, y al final pues te atrapa, el mar atrapa a todos. Desde luego que sí. Oye, nuestros oyentes recordarán que cuando hablamos contigo fue porque la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes organizó aquella travesía de Guetaria a Sevilla en conmemoración al 5º centenario, ¿no?, de lo que fue la circunnavegación, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. En aquella ocasión hablamos de tu experiencia a bordo del PROS, este barco que desgraciadamente ha desaparecido bajo las aguas. ¿Qué recuerdas de ese barco? Cuéntanos algo. Pues me incorporé al PROS en la punta del Callao, en Perú. Llevaba allí ya año y 8 meses por la pandemia. No pudimos ir una tripulación para ponerlo a punto hasta que no nos hubieran puesto las dos vacunas. No podíamos entrar en el país sin ese requisito. Allí estuvimos un mes. Bueno, anteriormente fue Pepe Solá con Eduardo Boix, el tesorero de la asociación, y un socio, Juan Carlos Gisbert, para poner a punto el barco. El barco, pues podéis imaginar, año y 8 meses, con todo, a pesar de un toldo que tenía, estaba fondeado, allí no hay puertos, ahí hay fondeo con luz y agua, pero bajo todos los efectos de las inclemencias meteorológicas, del guano de los excrementos de los pájaros, estaba toda la cubierta llena de guano, luego la humedad, todas las piezas, todo absolutamente oxidado, colchones, edredones, todo, hubo que ponerlo todo, muchas cosas, tirar y renovar. Y luego tardamos un mes, el mes de septiembre, en que nos dieran permiso de salida del país, porque no se contemplara que se saliera en periodo de pandemia, porque todavía estábamos en periodo de pandemia, por mar, solamente en un buque mercante. Se podía salir del país por aire, en un avión, o por tierra, pero por mar no. Y incluso tuvimos que ir a la Embajada de España en la capital, en Lima, para que nos facilitaran la obtención de los permisos de salida. Y así fue, gracias a la intervención. Nos dijeron, sabíamos poco de leyes de la mar, pero ahora nos hemos puesto al día. Fue un pequeño detalle de nada al trabajo que nos está dando. Y gracias a ellos, gracias a la Embajada de España en Lima. ¿Saliste de Perú? Cuéntanos el itinerario. Tardamos unos 7 días desde la punta del Callao, es una península al lado del gran puerto del Callao, que es extraordinario. Hay una escuela náutica de la Marina peruana, allí estábamos fondeados y fuimos subiendo hacia Salinas, en Ecuador.
pasamos por una zona petrolífera de pozos de petróleo en el mar, de extracción, una zona también con muchos cetáceos que fuimos viendo por el camino y llegamos hasta Salinas. Y en Salinas allí sacamos el barco a tierra porque había que hacer una limpieza del casco porque a continuación de Ecuador íbamos a las Islas Galápagos. Sí. Y allí en las Islas Galápagos, para poder entrar en el parque natural, es necesario ir con el casco, con la obra viva muy limpia, sin ningún resto de vida marina. Y allí en Salinas con mucha dificultad, porque el Pros es un barco enorme, 21 metros, unos 50 toneladas de peso, con toda una arboladura tremenda. Es un ketch de factura americana, un Irwin, y del año 82, creo recordar, no recuerdo muy bien. Y los puertos allí, las grúas, son para embarcaciones bastante menores. Y hubo sus dificultades. Pero al final se consiguió sacar, lo pusimos en tierra en una marina, se limpió bien el casco, había pequeños toques en cubierta que había que reparar, porque al ir a sacarlo el problema es que el muelle donde tenía que introducirse el barco para sacarlo en las cinchas, pues era muy estrecho. Y entonces hacer la maniobra con una mar de fondo constante, porque es un puerto artificial muy expuesto, provocó daños sobre todo en la cubierta. Ya. Un 90 se rompió y luego también los candeleros y bueno, hubo que hacer reparaciones. Y de allí, una vez que estuvo a punto el Pros, subimos por el río Guayas. Aquello fue impresionante. Primero porque nos topamos de pronto con una ballena madre con una cría. La cría empezó a saltar delante de nosotros haciendo unas piruetas que nos quedamos extasiados. Aquello fue un lujo. En esa época del año, allí en Salinas, vienen las ballenas a tener sus crías. Y una vez que tienen un cierto porte y han crecido, pues ya van a sus lugares de origen, el Mar del Norte. Ya. Y ya estaban alejadas de la costa. Veíamos los surtidores del agua que emitían, pero lejos. Y pensábamos que no íbamos a ver ninguna. Pero tuvimos la suerte de ver una ballena. Y anteriormente habíamos visto una, pero yo no tuve ocasión de verla porque estaba descansando. Y el río Guayas es impresionante. Es como la ría de Guernica, pero con un montón de meandros, mucho más larga. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay grandes arenales que puedes embarrancar, pero está muy bien dispuesto la señalización. Sí, porque hasta Arantxa, que llegamos vosotros salisteis del Callao y el destino, ¿cuál era? ¿Dónde llegasteis? El destino era ir a Papete, a Tahití. A Tahití, perfecto. Sí, pasamos por Galápagos, tuvimos unos 18 días de navegación hasta las Islas Marquesas. Allí estuvimos en la isla de Nukujiba. Pepe Solá tuvo que volver, tardaron unos 4 días en darnos permiso de entrada en el país, y él tuvo que volver a Madrid porque su madre ya estaba en los últimos momentos de su vida. Sí. Y de allí Juan Carlos Disbert, que era el segundo capitán, cogió el mando del Pros y continuamos hacia los atolones de Tuamotu. Estuvimos en el atolón de Cafaraba, que estuvimos allí también 4 días disfrutando de los fondos marinos impresionantes, y de allí a la isla de Tahití, al puerto a su capital Papete, pero estuvimos en una marina alejada de la capital. Ya. Y allí quedó el Pros. Allí dejaste, con la idea de que la siguiente tripulación, eso fue en diciembre, sí, hacia el 20 de diciembre, con la idea de que en febrero, a finales de febrero, continuara la expedición. Bueno, digamos que esta más tarde, es tu experiencia, ¿no? Del Callao a Tahití. Hasta Papete, sí. Sí. Bueno, una travesía con momentos estelares.
Sí, 3 meses y 20 días. Sí, 3 meses y 20 días en los que hubo de todo, momentos estelares, como digo, y algún que otro percance. ¿Hablamos del PROS? ¿No? Sí. Dime. No, percances no, la navegación fue extraordinaria. Los vientos constantes, son vientos portantes que entran por aleta de babor. Sí. El barco lo iba con piloto automático, bien trimadas las velas. De vez en cuando pues había que cazar o largar algo, pero vamos, por hacer un poco de ejercicio, porque íbamos perfectamente a 8 o 10 nudos, impresionante. No nos lo creíamos. Yo anteriormente había hecho esa travesía en otro velero, en otro ketch, y tuvimos 11 días de una mar y de unas nubes negras que descargaban el agua de forma torrencial y arreciaba muchísimo el viento, pero esta vez no, esta vez fue vientos constantes y no hubo amenazas de tormenta en ningún momento. Una maravilla, entonces, 8 o 10 nudos en un ketch de 21 metros, ahí es nada. Ya para terminar, Arantxa, imagino que estás en contacto con algún miembro de la tripulación o al menos con personas que tienen contacto con ellos. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Con qué ánimo se encuentran? Pues el tifón Warm, como ya sabes, asoló la isla de Guam, que pertenece a la Micronesia, es una isla perteneciente a Estados Unidos, y arrasó la isla. La isla está totalmente arrasada, no hay agua, no hay luz, no hay comunicaciones. Pepe Solá, el capitán del PROS, se puede poner en contacto a través de cargar su móvil con una batería de un coche. Ha salido un buque de la Armada estadounidense que está allí, pues pertenece a la capitanía de la isla, a recorrer la isla con unos sistemas para conocer el fondo marino, para detectar los peces que hay allí, y se cree que está cerca de donde estuvo fondeado. El barco estaba fondeado porque los puertos es un barco que tiene una eslora tremenda y no es fácil en estos lugares encontrar una mar entera que hubiera sido igual porque lo hubiera destrozado el mar. El tifón tenía una velocidad de 200 a 240 kilómetros por hora y acabó con todo. Volaban coches, desapareció el barco, se detectó, pero en principio tenía un GPS, se supo que fue hacia una escollera y luego desapareció la señal. Cuando hubo pasado el viento más fuerte, Pepe con un coche a todo correr fue al puerto a ver si localizaba al PROS y no, ya no estaba en el puerto ni en la escollera ni donde pensaba que pudiera estar todavía allí situado. Ya, es increíble. Y lo cierto es que se cree que está cerca del puerto, lo han detectado sin arboladura, no tiene los dos la mayor ni la mesana. Y bueno, pues ha sido... ¿El barco entonces lo tienen detectado, el barco? Creen que sí, que es él, pero no han podido bajar, está a unos 69 pies de profundidad y todavía es que allí la isla primero se tiene que recuperar ella. No están para recuperar un barco. Ya, me imagino. De todas formas, el seguro tendrá que determinar lo que se hace y bueno, están... Bueno, pues... Ya verás. Sí, que lo cierto es que el barco ha desaparecido, está en el fondo, se piensa que lo tienen localizado, que puede ser él, y ahora vienen por la inmersión, determinar si es el PROS o es otra embarcación. Y bueno, pues ya veremos los acontecimientos por dónde van. Bueno, la desaparición del PROS, una pena para toda la tripulación, por supuesto para su capitán, Pepe Solá. Como consecuencia, ya decimos, de ese tifón que asoló la isla de Guam. Una pena para los tripulantes del PROS. Y desde luego una desgracia para los habitantes de la isla. Arantxa, te vamos a dejar aquí, no sin antes agradecerte que te hayas vuelto a pasar por este podcast, no ya en calidad de, como nos decías, de presidenta de la Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes del País Vasco, sino como persona vinculada actualmente a la Fundación Philippe Cousteau. Así que te deseamos lo mejor y nada, adelante. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta pronto y buena prueba. Tiempo de libros y
Y de feria, porque como no podía ser de otra forma, Librería Robinson tiene caseta en la Feria del Libro de Madrid que se celebra estos días. Y es allí donde encontramos precisamente a Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Un saludo. Encantado de estar aquí con todo el mundo. Oye, ¿qué tal va la feria? ¿Cómo van las cosas? Pues la feria, a pesar de un comienzo bastante misericordia, climatológicamente hablando, Sí. no se ha dado mal. La gente ha ido, ha acudido y afortunadamente están comprando. Ya. Bueno, ya hemos dicho más de una ocasión que Madrid, aun siendo ciudad de interior, no deja de ser la capital de España, ¿no? Y hay mucho aficionado a la náutica. En Madrid está lleno de aficionados a la náutica, exacto. Yo creo que si va uno por los puertos del litoral español y dijera, a ver, los de Madrid que saquen sus barcos, se quedarían los puertos con unos huecos considerables, siempre en cualquier parte. Sí. Oye, el espacio de hoy va de barcos mercantes emblemáticos, digamos, que pertenecieron también a una naviera no menos importante y reconocida, Juan. Pues sí, el libro de hoy se titula Naviera Vizcaína, su historia, sus barcos y su gente. Uh-huh. Entonces es una, bueno, posiblemente algunos de los oyentes que conozcan un poco estos temas la recordarán o recordarán sus barcos y su historia y efectivamente es una naviera que tuvo su historia, estuvo desde el año 1956 hasta el año 92-93 en activo y fue importantísima, fue una de las más importantes de España. El mercante fue fruto de una unión entre el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, o sea, sí. Como su propio nombre indica, es una naviera de origen vizcaíno de Bilbao, vamos, y eso llegó a acumular un tonelaje importante y a ser una naviera puntera en su momento. Uh-huh. Toda una trayectoria naviera da para mucho, ¿no? Este libro, digamos que recorre su historia, entiendo que amenizada también por imágenes de sus barcos. Sí, el libro no es un libro que con solo texto, sino que tiene toda una historia de la naviera, de toda la gente que trabajó, de los que fundaron, pasando además a todos los niveles, desde sus presidentes hasta los marineros de los barcos y que tripulaban las tripulaciones. Y es un libro que, como si dijéramos, tiene tres patas. Tiene la parte del texto, de donde nos explica la historia, una parte fotográfica importantísima y luego también viene ilustrado. Este es un libro que hemos hecho, es fruto de una colaboración, como si dijéramos, a tres bandas, entre la Fundación Gondra Barandiarán de Bilbao, que impulsan temas culturales vascos, Plinsol Ediciones Náuticas, que es una editorial que es especializada en temas náuticos, que está detrás de ella el ilustrador de barcos, sí. Roberto Hernández, y nosotros, y Robinson. Entonces, fruto de estas tres, de esta colaboración, ha surgido este libro. Ya. ¿Qué tipos de barcos tuvo esta naviera? ¿Básicamente petroleros o también se dedicaron a algún otro tráfico diferente? La gran parte del tonelaje eran petroleros, pero también había bulk carriers, había barcos de todo tipo, estaban, que luego tienen, como todas las navieras, además tienen sus navieras auxiliares, ¿no? Sí. Que siempre están como alrededor, entonces que se dedican por especializaciones, lo que sea. También tenían, pues eso, transportes de producto, estuvo Naviera Química, por ejemplo, que era también una naviera conocida, que era parte del grupo. Y todo esto viene todo reflejado en el libro. Ya. Sí. Los inicios de esta naviera, como la de otras muchas, fue en aquella España que vivió realmente una explosión importante, ¿no?, respecto a la construcción y fabricación de barcos. Efectivamente, cuando empieza a despegar España después con el gran impulso económico que empieza en los 50 y en los 60, en los 70 de
después de la guerra civil, la guerra mundial y el periodo autárquico que hay en España, empieza a haber un florecimiento ahí ya de la industria y de la economía y un crecimiento económico muy importante. Ya. Y es al borde de todo este crecimiento cuando surge Naviera Vizcaína. Todo esto estuvo hasta esa gran crisis que ya se llevó a gran parte, a la Marina Mercante española y a gran parte de la Marina Mercante europea, que ya con esa crisis que se vendieron muchos barcos y acabaron cerrando muchas navieras. Sí. Oye, ¿y qué nos puedes decir de su autor? ¿Quién es Javier Ferrer Arellano? Javier Ferrer es ingeniero naval y casi prácticamente toda su andadura profesional fue en Naviera Vizcaína. Pues ahí empezó siendo jefe de inspección, después de control de calidad, después el departamento técnico, fue un poco, y luego director de explotación de técnica y director general. Entonces ha conocido la naviera por dentro mejor que nadie, porque ha estado en el día a día de sus operaciones, de sus barcos, además que tiene conocimiento, claro, es doctor ingeniero naval, con lo cual todo el tema técnico, como quien dice, lo ha dominado, lo ha vivido de cerca y nadie mejor que él para escribir una historia de la naviera. Desde luego, desde luego. Naviera Vizcaína, su historia, sus barcos y su gente. El libro publicado recientemente, podemos decir que es una novedad por Librería Robinson y escrito por Javier Ferrer Arellano. Juan, no te queremos despedir sin que nos recuerdes qué podemos hacer si queremos adquirir alguno de vuestros libros. Nuestros libros, pues mira, mientras dure la Feria del Libro, estamos allí tenemos amarre en el Parque del Retiro. Muy bien. Y luego también lo que preferimos siempre es que vengan a vernos a nuestra librería, y el que no pueda, que está en la calle Santo Tomé de Madrid, y el que no pueda venir siempre tiene nuestra web nauticarobinson.com, o nos puede llamar por teléfono o escribir o como les sea más cómodo. Aquí lo dejamos, ya saben nuestros oyentes, y si no lo saben se lo decimos nosotros, que el próximo domingo finaliza la Feria del Libro de Madrid. Así que mucha suerte con las ventas, Juan, un abrazo. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. Ya saben nuestros oyentes que esta es la sintonía que nos traslada al Museo Marítimo de Asturias. Lo que pasa es que hoy lo hacemos de una forma especial, porque digamos que no estamos en el museo, dentro del museo, porque en realidad José Ramón García, donde ha estado, es visitando el buque escuela Cuauhtémoc, que es el buque escuela de la Armada Mexicana, que se encuentra desde el pasado martes amarrado en el puerto del Musel. Y bueno, pues como ha estado allí, queremos que haga de cronista para nosotros. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, las impresiones del Cuauhtémoc, ¿qué te ha parecido este barco? ¿Qué eslora tiene más o menos? ¿Y de qué barco estamos hablando? Cuéntanos, tú que has estado allí. Pues mira, ahorita mismo acabo de llegar, como decían a bordo los mexicanos, y es un barco precioso. Es un buque escuela de una corbeta, es decir, una corbeta de 3 palos. Apareja, por lo tanto, velas cruzadas en el trinquete mayor y una mesana y la escandalosa en el de popa, en el mesana. Y está, por supuesto, impecable, todo pintado, los bronces brillantes, la marinería con ropa de verano, ese blanco nieve, que contrasta además con la tez morena de los marinos, en este caso acentuada porque son mexicanos, y bueno, da gusto. Había ya bastante gente visitándolo, y ahí se atracaban en el museo, y claro, un barco de esas características, engalanado además en honor a los visitantes y amarrado al puerto, es una delicia. Otra cosa es que estos hombres que tenían que aprender a navegar en él, pues tienen que pasar en condiciones, como nos pusieron además un vídeo y en la cámara, unas condiciones duras, ¿no? Por ejemplo, tormentas y eso. Algo que parece realmente
arriesgadísimo, o que es seguramente, que es subir a las vergas a recoger las velas, a deslizar las velas, por ejemplo. Que tienen que subir a pelo, no hay una grúa que te suba, hay que subir por los obenques, está ahí agarrado y llevar a cabo maniobras, además precisamente cuando la mar está embravecida, la mar está peor, Claro. no cuando la mar está en calma, que no es de eso. Claro. Bueno, pero todo eso, claro, no se ve, de una visita así todo muy agradable, muy guapo, el día soleado ayudaba además, en fin. Sí. Es una joya. Pues, eso de subir a las vergas para recoger las velas era la maniobra habitual que se hacía siglos antes. Habitual. Sí. Desde luego. Habitual. ¿Y la visita cómo se realiza? ¿Es una visita guiada? ¿Al final vais por grupos, cada uno por su lado? Imagino que no. Sí, en este caso tuvimos el honor de ser invitados por el comandante naval de Gijón, y éramos un grupo reducido, que nos hizo el honor también el capitán del barco, porque por lo visto el capitán del barco es capitán, no comandante. Es decir, aquí en España, de la Armada, del capitán de fragata hacia arriba, el capitán de fragata, el capitán de navío, se llama comandante, pero tenía el trato del capitán. No sé si sería un capitán de corbeta, no sé, algo quizá inferior a lo que es aquí capitán de fragata. Y bueno, nos hizo el honor del recorrido, nos explicó el funcionamiento, el puente de mando, la cámara, la cámara oficial de derrota, lo que es visitable en un barco. Como ya digo, todo pintadino, impecable. Claro, como corresponde a un barco de la Armada, claro. Claro, efectivamente, ¿no? Sí. Y alucinando todos, porque uno no tiene ocasión de subir a un barco así, aunque la gozada completa sería navegar, por lo menos ahí a puerto, pues da una sensación novedosa, sorprendente, muy buena, desde luego. Es un barco construido en Bilbao en la década de los 80, si la memoria no me falla, del siglo pasado, y no sé si os ha dado tiempo a comprobar si la maniobra, me imagino que se hace toda de forma manual, ¿no? La maniobra eléctrica poco o nada. Sí, el barco en la mar puede navegar, por ejemplo, en una maniobra, cruza el canal de Panamá de forma obligada, con motor, solo motor. Pero luego tiene posibilidad de navegar a vela y a motor, y por supuesto a vela solo, que es el aprendizaje de los guardiamarinas, no sé cómo llaman ellos, pero los futuros mandos de la Armada tienen que navegar en él y aprender esas maniobras que, en cierto modo, son inútiles para los barcos de la Armada convencionales de motor, pero que es tradición y además siempre sirve de aprendizaje. Lo mismo que el aprendizaje de la navegación astronómica, que nos explicaban además que efectivamente, a pesar de que los GPS y todos los aparatos dan una previsión total en la situación del barco en la mar, hay ocasiones en que no la dan. Por ejemplo, si hay una avería, es evidente. Si el GPS o los que iban a bordo se estropean y tal. Y luego otra cosa muy importante de la Armada, que es que en caso de guerra, aquí todavía en Europa no terminamos de disponer de un sistema de posicionamiento similar al GPS. El GPS es americano. Entonces, el enemigo, si lo fuera, pues puede dejarnos sin la señal. Con lo cual, navegar sería peor que en la Edad Media. Por eso sigue habiendo aprendizaje de navegación astronómica, es decir, sextante Baticú y altura de los astros y la posición del barco en la mar. Eso es obligatorio en todas las armadas, las españolas también, y ellos por supuesto. Sí. José Ramón, ¿os habéis quedado con algún dato? ¿Os han dado números de cuántas personas forman parte de la tripulación? ¿Qué número de dotación tiene? Sí, se me olvidó. Yo creo que dijo 200 y pico, porque ahí tienen la tripulación, digamos, fija del barco para que funcione, y luego los que están de aprendizaje, los guardiamarinas, la infantería marina. O sea, hay unos marineros profesionales, que entre los que se incluye, por supuesto, la limpieza, que no debe ser pequeña, porque con la cantidad de bronce que hay en los portillos, en los ojos de buey, en aparatos de la campana, los cavilleros, etcétera, estaban impecables, brillando. Eso exige, como nos dijeron allí, el cuidado diario.
Es decir, que hay que currar limpieza de cubierta y todo eso, propiamente como, digamos, como una vivienda, ¿no? Claro. Y luego está la navegación, que lleva personal también propio, y en tercer lugar, la enseñanza, el aprendizaje de marinas y la enseñanza de todo, de maniobras y de todo lo demás. Y yo creo que nos dijeron 200 y pico. Bueno, de hecho, en ese momento estaban descargando allí unos camiones de provisiones, de fruta, y bueno, como la mili, claro, cantidades industriales de manzanas y de esas cosas. Bueno, en ese sentido, la intendencia, que es muy importante, también, ¿no? Personal, más de un barco, vamos a decir, si se dedicase al comercio como en su época, pues llevaría la quinta parte de la tripulación, obviamente. Claro. Llevaría solo los imprescindibles para manejar el aparejo, pero sí lleva mucho más, claro. José Ramón, ¿por qué no dejas el museo? Que te queremos fichar como reportero. Menuda crónica que nos has hecho. Muchas gracias. Eso me recuerda a mi niñez cuando leía aquellos Tío Vivo y Pobrecito, el reporter tribulete que en todas partes se mete. Sí, en ese sentido sí me parezco un reportero, ¿no? Porque me estás tocando en todos los palos. Sí. Hoy es bueno, pero yo encantado, ¿eh? Sí. Encantado porque además, y yo creo que estáis haciendo un gran favor al museo, porque esto es una difusión, y luego lo que es evidente, que hay que estrujar a los que sabemos más o menos, porque esto, el tiempo pasa, y estas cosas, estas experiencias de navegación, en este caso no, pero en otros sí, pues ya se pierden, ¿no? Y hay que dejar la constancia. En ese sentido hay que agradecerte y darte la enhorabuena por el podcast. Bueno, pues más agradecido estoy yo. Gracias al Museo Marítimo de Asturias, hoy ha sido protagonista largamente el museo, gracias a la extraordinaria conferencia, como hemos dicho ya, de Alberto Vizcaíno hace unos días. Así que encantados de la vida. Sí, es verdad. Hasta el próximo capítulo, José Ramón, un abrazo. Muy bien, cuando quieras, un abrazo. Sintonía que nos embarca en la máquina del tiempo. Miramos al pasado, navegamos por la historia de la mano de Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas otra vez desde el Muga. Aquí estamos bien. Ahí en el Muga bien, ¿eh? Siempre bien en el Muga. En el Muga a flote siempre se está. Recordemos que el Muga es tu casa y que además fue protagonista en uno de los podcasts, junto contigo, claro que sí. Oye, si en el anterior podcast viajamos contigo a Cádiz, en el marco de la Guerra de Independencia, hoy lo hacemos sin abandonar ese escenario que tan malas consecuencias tuvo para las tropas napoleónicas, pero lo hacemos en aguas cantábricas y con dos protagonistas, Mariano Renovales y Joaquín Zarauz. Cuéntanos. Pues sí, vamos a seguir un poquito por aquí y entonces, bueno, me voy a centrar en Joaquín Zarauz, aunque realmente en la acción, ¿no? Mariano Renovales era en principio, vamos a situarnos, estamos en 1810, y bueno, pues los franceses, digamos que tenían gran parte del país. Sí que es cierto que nunca se ha reconocido, pero llegaron hasta Coruña, pero los gallegos en 6 meses se los cepillaron y los echaron. Eso, la verdad, nos acordamos de Bailén, nos acordamos de Lérida, nos acordamos de Zaragoza, pero los gallegos se los ventilaron en 6 meses. El caso es que, digamos que había una frontera, vamos a llamarla así, en Ribadeo, y el Consejo de Regencia decide que hay que hacer varias cosas. Una de ellas es atacar desde tierra y desde mar a los franceses de forma combinada por el Cantábrico, y además había algo que tenía mucho miedo y había un objetivo de los franceses, que era quedarse con Santoña y convertirlo en el nuevo, en el Gibraltar del norte de España, Gibraltar francés. La verdad es que si pasáis por ahí navegando, por fuera se ve claramente que es un peñón inexpugnable, ¿no? Bueno, el caso es que el Consejo de Regencia entonces les encarga a estas dos personas, a Joaquín Zarauz, de capitán de navío, y a Mariano Renovales con el tema de las tropas. Yo me voy a quedar un poquito a hablar de Joaquín Zarauz para que veáis que que las personas no tienen que ser grandes generales ni grandes para ser gente con valor. Es decir, esta persona es capitán de navío, y ya solo con los primeros 10 años voy a hacer una pequeña reseña, y además para que se pueda ver el dónde nos movíamos en España, ¿no? Estamos hablando de que en el último cuarto del siglo XVIII, este hombre en 10 años se recorrió 2 veces el mundo por todas las posesiones españolas, Montevideo, Valparaíso, toda América del Norte, zona de Puerto Rico, La Habana,
es decir, luego pasa al Mediterráneo y tiene bastantes encuentros navales con los moros, con los berberiscos, luchó con el mismo Antonio Barceló. Y pues luego, por ejemplo, fue cuando la guerra de la Convención en Tolón entró con los ingleses y tomó posesión del propio Tolón en Francia. Defendió, es decir, lo que quiero contar con esto es que este señor, que no llegó más que a ser un capitán de navío, pues sin embargo tuvo una vida muy muy potente y muy intensa, ¿no? Por ejemplo, echó a los británicos en 1800 de Galicia cuando querían invadir Ferrol, con notables pérdidas humanas de los británicos, ¿no? Quiero contar con esto para que veáis un poco el personaje que no se arredraba ante nada. Entonces, volviendo otra vez a la acción, esto se planea para el verano de 1810. Pero bueno, como siempre, pues entre una cosa y otra las cosas se retrasan, que eso fue un poquito un verdadero problema. Como digo, lo que se pretendía era, con una pequeña flota, atacar las costas asturianas, cántabras y sobre todo Santoña. Y así, por un lado, Mariano Renovales como mariscal de campo, pero Zarauz, el capitán, mandando las fuerzas navales con una fragata y una serie de cañoneros, faluchos, etcétera. Es decir, alguna nave británica también, porque los británicos suministraban material, ellos suministraban material. Desde Ribadeo partieron hacia el objetivo final, que era Santoña, que, como digo, lo querían convertir en el Gibraltar francés. Luego otro objetivo era llegar hacia las fábricas de municiones que estaban en Orbaiceta, pero eso está más lejos. Y además su gran objetivo, que por supuesto, pues como todo el mundo puede saber, no se consiguió, es lograr provocar un levantamiento en las costas vizcaínas y en las de Santander. Todo esto era, picar muy alto, pero ellos allí fueron. Lo primero que llevaban, el capitán en su pequeña flota llevaba aproximadamente 1.000 hombres y había otros casi 1.000 por tierra. Digamos que esos iban un poco más tipo guerrilla, ¿no? Un poco más de otra manera. Estas fuerzas navales en principio pasaron el Ribadeo. Puedo decir si queréis los barcos, pero igual tampoco no me voy a liar con esto, enrollar un poquito con esto. El caso es que el 14 de octubre, ya retrasados, salieron de Coruña, fueron a Ribadeo y el día 16 se unieron al convoy que navegaron en conserva. La verdad es que los franceses no tenían sus flotas allí, y la tarde del 18 llegaron a Gijón. Y aquí se produjo, desembarcaron, hicieron el primer desembarco con las tropas del ejército, se le unieron desde las montañas del interior, la infantería de marina, echaron a los franceses de Gijón, sacaron todos los barcos mercantes, se los llevaron y se mantuvieron allí 24 horas. Pero desde Oviedo ya los franceses automáticamente empezaron a entrar, y entonces lo verificaron ellos y automáticamente reembarcaron las tropas, porque su objetivo no era ese, pero lo vieron bien y entraron allí y les dieron. De allí fueron entonces ya a Santoña. En Santoña llegaron el 23 de octubre, pero ¿qué pasa? Esto era una operación de verano. ¿Qué ocurrió? Que el tiempo, los elementos, como siempre suele pasar en nuestra armada, pues roló a noroeste duro. No era una galerna de verano, era un temporal potente. Los buques mayores tuvieron que picar los cables porque habían fondeado frente a Santoña para atacarlo, y los menores trataron de amarrarse donde pudieran, pero al final, pues muchos de ellos salieron empujados empujados por el temporal hacia las costas vizcaínas. Por ejemplo, el cañonero Estrago, que después hablaré de él, acabó naufragando en la costa de Vizcaína, y allí lo rescataron los pescadores. Y os cuento esto del cañonero Estrago porque recomiendo un libro que es El cañonero Estrago del escritor Delgado Bañón, en su colección de una saga marinera española, porque precisamente cuenta este episodio. El cañonero Estrago, aunque el personaje que lo pilota y que lo manda, pues es un personaje de ficción de su saga. Pero cómo luego llega y en el Anchove consiguen entrar y al destrozados los salvan, y de allí vuelven por tierra como pueden hasta Ferrol, entre medio como una pura guerra de guerrillas. El caso, volviendo a lo que es al combate, no hubo combate en Santoña, el combate era contra los elementos. Acabaron los barcos que pudieron, consiguieron volver y llegar a la bahía, a Vivero,
entraron en la ría y allí les espera una fragata, por ejemplo, la fragata inglesa Narcissus, otra fragata, es decir, todos los que pudieron llegar llegaron allí. Los otros, ya digo, que acabaron en la costa vizcaína. Y se mantuvieron, pero ya entrando noviembre entró el norte muy fresco y la cosa se puso muy fea. Muchos de ellos rompieron los cabos, los cables, como pudieron, casi chocan entre ellos. La fragata británica logró salir y allí el capitán Joaquín Zarauz pues murió con su hijo, que también estaba allí. Y realmente pues de ahí pues hay unas lápidas conmemorativas en el Panteón de Marinos Ilustres por esta acción de combate en la que no se consiguió gran cosa más que mantener un poco la honra, pero y el espíritu de combate. El retorno, si a alguien le interesa esta historia novelada, está en El Cañonero Estrago, y el retorno pues fue muy curioso para el personaje, yo lo recuerdo. Y nada, decir que los franceses aguantaron en Santoña hasta el 28 de mayo del 14, que se retiraron ya porque habían perdido. Y como se dice, no siempre se gana, aunque siempre se puede ganar. Y poco más te puedo decir. Pues qué interesante, ¿no? Qué interesante la historia de Mariano Renovales y Joaquín Zarauz, dos personajes poco conocidos que expulsaron a los franceses de Gijón y evitaron que Santoña cayera en manos de Napoleón y se convirtiera así en el Gibraltar francés. ¿Dónde nos llevarás en el próximo capítulo, Josu? Vamos a salirnos de aquí ya. Igual vamos a hacer un poquito de millas y vamos a ver hasta dónde. No lo voy a contar. Lo que sí te recuerdo es deciros que si algunos de los que escuchan son de Gijón, recordarán hace 8 o 9 años que había un menú que hacían en octubre que se llamaba el menú del desembarco. Y es se refiere a esto. Pues mira, si alguno lo busca, lo puede encontrar. Ahora ya no se hace. Así que nada, ya veremos la historia del próximo día. Vamos a intentar vamos a buscarla lejos. Bueno, pues nada, estaremos expectantes. Te esperamos entonces en el próximo capítulo. Un abrazo, Josu, cuídate. Vale, lo mismo, gracias, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La luz y el sonido. La luz y el sonido forman parte de los elementos con los cuales se nutre el lenguaje náutico entre barcos. En condiciones de visibilidad reducida o cuando cae la noche, las señales acústicas y luminosas son imprescindibles para que la navegación se haga en condiciones óptimas de seguridad. Hablamos los próximos minutos de todo ello con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, pero antes de entrar en materia, nuestros oyentes ya sabes que nos hacen consultas y sugerencias a las que damos respuestas pues a través del canal que empleen para hacerlas, ¿no? Ya sea Instagram o por correo electrónico. Hoy, aprovechando que José, que así se llama el oyente, hace referencia al tema que tratamos en el último podcast sobre el ancla, te traslado la pregunta, Roberto. ¿Conviene dar un poco marcha atrás para alargar cadena o dejamos al barco ir solo? Bueno, estamos hablando de la maniobra de fondeo. Bueno, todo tiene sus matices. Si nosotros visualizamos un poco lo que es la maniobra de fondeo, lo que vamos a pretender es que el ancla, cuando llega al fondo, la uña del ancla, las uñas del ancla, por supuesto depende del ancla que sea, queden clavadas en el fondo y la cadena se vaya extendiendo sobre el fondo. Para, con su propio peso, su rozamiento sobre el fondo, da poder de agarre, y eso es lo que nos va a dar poder de agarre, el peso del ancla, agarre del ancla y el peso y rozamiento de la cadena sobre el fondo. Entonces, para pretender hacer eso, si el barco está estático y está parado, perfectamente parado, si fondeamos 50 metros de cadena, vamos a hacer una montaña en el fondo. No tiene ningún sentido porque después, cuando el barco, por la acción del viento, la corriente empiece a trabajar y se empiece a orientar a esa dirección del viento, esa cadena posteriormente llamará de cualquier manera, o incluso se pueda formar alguna coca, podrá formar algo extraño que nos haga que el barco garree. Entonces, siempre el barco tiene que tener una ligera arrancada atrás. Si no hay viento ni nada de corriente que nos proporcione esa arrancada, pues una paladina atrás, pues damos una paladina atrás, aunque sea un poco un lenguaje un poco asturiano eso de una paladina. Pero una ligera caída atrás sí tiene que tener, un poco máquina atrás. Es conveniente para eso que te estoy diciendo, que quede perfectamente la uña clavada en el fondo y la cadena extendida sobre el fondo. Si estamos estáticos, parados, no lo vamos a conseguir, o incluso con arrancada avante.
llamaría de sprint la cadena, no es bueno, pasaría por el costado, por la orza, por el timón, no sería conveniente. Siempre una ligera arrancada atrás. Y ojo, que cuando fondeamos es importante saber no la velocidad del barco con respecto al agua, sino la velocidad del barco con respecto al fondo. La corredera nos da velocidad del barco con respecto al agua. Uh-huh. Y una velocidad de GPS pues nos da una velocidad con respecto al fondo. Eso pasa con barcos grandes, superpetroleros, que tienen que saber la velocidad con respecto al fondo porque, no sé, un barco que esté en una pequeña corriente y vaya navegando a medio nudo, un ancla de las dimensiones que tienen esos barcos, pues pueden hacer que incluso se pierdan anclas por estación. Entonces es muy importante velocidades con respecto al fondo, porque es un tema que siempre se habla y muchas veces en clases se comenta. Sí. Cuando estamos, ¿la corriente afecta por igual a todos los barcos o afecta en función del tamaño del barco? Es algo que se habla y es algo íntimamente relacionado con la maniobra de fondeo. Uh-huh. Podemos decir que parece pensar que en función del tamaño del barco va a afectarnos la corriente. La corriente afecta por igual a todos los barcos, sea un barco de 100 metros de eslora, sea un barco de 10 metros de eslora. Estamos dentro de una lámina de agua, imaginamos que estamos parados, los dos barcos, un barco de 100 metros parado, un barco de 10 metros parado, en medio de la mar, y hay corriente. Ese barco, ¿cuál de los dos barcos le desplaza más la corriente? Igual, le desplaza igual a los dos barcos. La corriente afecta por igual a todos los barcos. Y la corredera del barco nos da velocidad con respecto al agua. Uh-huh. GPS, una corredera Doppler, nos da velocidad con respecto al fondo. Para fondear, velocidad con respecto al fondo. Pues seguro que José se ha dado por contestado, ¿no? José, a quien agradecemos que nos haya hecho esta pregunta y pues mira, de paso animamos al resto de oyentes que nos escuchan a que si tienen alguna sugerencia o pregunta pues nos sigan escribiendo, claro que sí. Roberto, hablando del tema que nos ocupa, hemos comentado que la luz y el sonido siguen siendo fenómenos que a bordo de un barco tienen todo el sentido, ¿no? Todo el sentido a pesar incluso de las innovaciones tecnológicas que se van incorporando. Sí, podemos pensar que son algo de las señales acústicas, señales luminosas en la mar, que es algo antiguo, es algo clásico, es algo en desuso. No, es algo que recoge el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes y es algo de obligado cumplimiento en los barcos. Entonces es algo que sigue estando perfectamente ahí. Y es algo fácil, sencillo, cómodo. Con una simple pitada, con una simple señal luminosa, somos capaces de manifestar a otro barco nuestras intenciones en cuanto a una maniobra, ¿no? Que es lo que se pretende con estas señales acústicas o señales luminosas si estamos si estamos de noche, ¿no? Nos dices que es algo sencillo y cómodo. Va más allá de pues unos simples pitidos, digamos, o fogonazos de luz, ¿no? Digamos que hay todo un lenguaje sonoro y otro luminoso que conviene conocer, ¿no? Entre otras cosas porque en ambos casos pues hay que emplearlo siempre en situaciones de poca visibilidad, claro. Sí, por supuesto. Dentro de lo que es el reglamento, una parte del reglamento, la parte D, que trata de señales acústicas y luminosas. En concreto, la regla 32 es la que nos habla de cuáles son las señales acústicas y luminosas que podemos emitir. Y son muy sencillas. Hay dos tipos de señales. Las primeras son relativas a lo que sería manifestar nuestras intenciones de la maniobra que vamos a hacer. No tiene que haber niebla ni nada. Es una maniobra, un barco entrando o saliendo de puerto. Quiero caer a estribor y lo manifiesto con una pitada corta, ¿vale? Es un ejemplo. Y también hay otra parte de señales que son aquellas que se utilizan para facilitar la detección de nuestro barco o de otros barcos en situaciones de niebla, ¿vale? Eso son señales acústicas para situaciones de niebla. Hay dos tipos de señales. Las de maniobra son muy sencillas incluso de memorizar o de conocer, ¿no? Las primeras son las relativas a lo que es maniobra y advertencia. Quiero caer a estribor, pitada corta. Quiero caer a babor, 2 pitadas cortas. Quiero dar atrás, 3 pitadas cortas. No entiendo tu maniobra, no entiendo lo que estás haciendo. ¿Qué hacemos para llamar la atención en cualquier sitio, en un coche? ¿No hacemos muchas pitadas con el claxon seguidas? Uh-huh. Pues aquí 5 pitadas cortas. Y eso son las señales de maniobra y advertencia, que son sencillas, son cómodas. Es dar simplemente un sonido con una señal acústica con un pito de abordo, ¿no? Una pitada corta es una pitada que tiene una duración de 1 segundo. Una pitada larga es una pitada que tiene una duración entre 4 y 6 segundos. Bien estipulado lo que son en el propio reglamento la duración de las señales, ¿no? Y dentro de esas señales también están las señales de adelantamiento.
Es decir, en un canal un poco angosto, en un canal un poco estrecho, pretendemos alcanzar un barco, adelantar a un barco, siempre que el otro tenga que hacer algo, es decir, tenga que facilitarnos un poco la maniobra para que yo pueda realizar ese adelantamiento, pues nosotros solicitamos la maniobra con unas señales acústicas. Aquí solo pueden ser acústicas, no pueden ser luminosas. Y sería 2 pitadas largas seguidas de una corta. Es decir, la señal de adelantamiento podemos decir que son las 2 pitadas largas y la corta significa que pretendo adelantarte por estribor. Uh-huh. Si quisiéramos adelantarlo por babor, le emitiríamos o transmitiríamos 2 pitadas largas seguidas de 2 pitadas cortas. Pretendo adelantarte por babor. Y, pues bueno, pues el otro barco tiene que hacer algo, porque si estamos en medio de la mar, en alta mar, y quiero adelantar un barco, no tengo que decirle nada, le adelanto y ya está, no hace falta hacer nada. Pero si el otro barco tiene que colaborar para hacer esa maniobra, tiene que darnos un poco la conformidad. Y la manifiesta con una pitada larga, corta, larga, corta. Es decir, bueno, pues adelanta, no te facilito la maniobra o adelanta si puedes. Y andamos así como un lenguaje un poco coloquial. Y esas son las señales de maniobra y de advertencia. Ya. Uh-huh. Hablas de fáciles, pitos. Sencillas, cómodas. Sí, eso queda claro. Hablas de pitos, pero también, bueno, pitos, bocinas, no sé, soplones, tifones, ¿no? En función a la eslora, al tamaño que tenga el barco, ¿hay alguna diferencia respecto al tipo de dispositivos que se deban llevar a bordo? Sí, está regulado también en la regla 33, estipula para cada barco qué señales o qué elementos o equipos para señales acústicas tenemos que llevar. En concreto, en barcos entre 12 y 20 metros deben llevar un pito, un elemento que me permita emitir señales acústicas. Entre 20 y 100 metros tendría que llevar un pito y tiene que llevar una campana, porque en el caso de fondeo hay que emitir una señal consistente en el sonido de una campana. Y mayores de 100 metros estamos obligados a llevar un gong. Para barcos de 100 metros, por un barco de fondeo, te va a tener que emitir esa señal. Y los barcos de menos de 12 metros, barcos de recreo, se supone, barcos pequeños, pues bueno, deben llevar cualquier medio que sea capaz de emitir señales acústicas eficaces, la típica bocina de gas que podemos tener a bordo de los barcos. Y no pensemos que toda esta orquesta que estamos comentando, porque al final casi hacemos una orquesta, vamos a tener un marinero a bordo con el gong y con la campana y repicando cuando hay niebla. No, eso está todo grabado en un equipo de señales acústicas y nada, simplemente tenemos que activar las señales acústicas en cada tipo de barco en la condición en la que nos encontremos, lógicamente. Que no necesita solfeo, vamos, para no hace falta tener clases de solfeo, simplemente son emisiones que ya están previamente grabadas y simplemente las seleccionamos dentro del barco. Pero bueno, esos barcos mercantes, estamos hablando barcos de recreo, bueno, son pequeños, pues bueno, simplemente con caso de una niebla, pues vamos a tener una señal, esa bocina de gas que va a ser la que vamos a utilizar para emitir esas señales. Bueno, pues antes de despedirte, Roberto, estamos en un mes importante sobre todo para el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, del cual tú eres coordinador, porque en este mes de junio cumplís vuestras bodas de plata, 25 años que cumple el equipo de regatas de la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo, y creo que tenéis algún acto preparado para este mes. Cuéntanos, ¿qué programa de actividades tenéis? Sí, estamos de aniversario, de cierto modo estamos orgullosos de poder celebrar los 25 años del equipo, que parece que fue ayer cuando empezamos a regatear y ha pasado 25 años. Sí, vamos a hacer un acto en la Escuela Superior de la Marina Civil el día 21 de junio por la tarde a las 5:30 y bueno, va a ser un acto un poco para conmemorar un poco esas bodas de plata que dices, en el cual vamos a hacer una conferencia, va a entrar un conferenciante que va a ser Díaz Costa, que es el único regatista español en completar 2 Vendée regata de vuelta al mundo sin escalas y en solitario, y nos va a dar una conferencia al respecto de su experiencia en la navegación oceánica y la experiencia en ese tipo de regatas, aparte de otras, otro currículum que tienen, otro tipo de barcos, ¿no? Y eso lo haremos el 21 de junio por la tarde a las 5:30 en la Escuela Superior de la Marina Civil. Bueno, no es un mal cartel, ¿eh? Un cabeza de cartel de primera línea, con una Transat 650 en 2011, una Barcelona World Race, el único regatista español en completar 2 Vendée Globe, la regata de vuelta al mundo en solitario sin escalas, una Transat Jacques Vabre, bueno, nada, un palmarés que es desde luego envidiable. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por este protagonista que vais a tener, Roberto, y seguiremos hablando de este acontecimiento, ¿de acuerdo? Pues perfecto, muchas gracias por la colaboración en la difusión de este evento, del cual estoy muy orgulloso. Gracias a ti por acompañarnos en cada podcast. Hasta el próximo, un abrazo. Un abrazo.
Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Ya sabes que puedes compartir sus contenidos y hacer cualquier consulta o sugerencia a través de nuestro Instagram como Podcast A Son de Mar o correo electrónico podcastasondemar@gmail.com. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.